Bienvenidos a la cara B de la tertulia número 43. Hoy vamos a dedicar este espacio a hablar de Stargate, el proyecto Stargate, menudo nombre, que es esta iniciativa de la nueva administración Trump, la nueva administración del gobierno de los Estados Unidos, que ha tomado posesión esta última semana y rápidamente, pues aparte de firmar un montón de cosas y derogar y todo este rollo, pues en el tema inteligencia artificial han hecho un anuncio bastante sonado, que es una iniciativa de colaboración con algunos players de los principales en este tema de la IA, más gente que tiene mucho dinero, me estoy refiriendo a bancos, para realizar una inversión, atención, de 500.000 millones de dólares. Bienvenido a la tertulia de AI Hackers, tu programa semanal de inteligencia artificial y negocios. Síguenos en tertulia.mumbler.io. Principalmente en infraestructura a lo largo de los próximos 4 años. ¿Vale? Este ha sido un poco el anuncio general, pero claro, evidentemente tenemos que hablar sobre los pormenores, al menos de lo que sabemos por ahora, sobre los implicados, los no implicados, porque hay unas ausencias sonadas, y, por supuesto, y debido a esto, la polémica que se ha generado. Hablaremos de cuál es el panorama con respecto a todo esto y también un poco de cuál es la posición que podemos esperar de China y de Europa en contra, en el otro lado, ¿no? Cada uno desde su punto de vista. Así que nada, chicos, ¿cómo lo veis? Stargate. Yo, primera pregunta, la más importante, ¿de qué hablamos? ¿Stargate, la peli o la serie? Que no me queda claro. Hay varias series, ¿eh? Y claro, se puede ser fan de cada una de las cosas o de todo. Stargate, mítica película de los años 90 ya. Sí, de cuando éramos jóvenes y fornidos. El otro comentario para mí es, Jope, esto también me recuerda la inflación que vimos cuando pasamos de pesetas a euros, esa sensación, lo mismo pasa con la era de la IA, ¿no? Que hace años en Internet hablas de 500 millones y te parecía una burrada y ahora estamos hablando de 500 billion y lo hemos normalizado. O sea, es como alto, pero es una puta locura que haya una iniciativa de este tipo, que pretenden a invertir en 4 o 5 años, creo que es 500 billion en construir infraestructura. Es que son órdenes de magnitud muy grandes. Claro, la pregunta es ¿cuánto cuesta construir, mientras lo digo, os estoy preguntando a ChatGPT, un centro de datos? ¿No? Es decir, es que aquí estamos hablando de construir hardware, ¿no? Y de hacer unas inversiones a nivel, digamos, de infraestructura propiamente dicha de computación, pero no solo, porque un data center necesita también muchas otras cosas, ¿no? Para empezar, necesita de suplemento energético. ¿Está bien dicho esto? No lo sé. Pero necesita de alimentación, necesita de cosas alrededor, servicios, etcétera. Y claro, aquí lo que se está planteando es construir, vamos a decirlo en plata, o sea, básicamente lo que van a hacer es construir data centers gigantescos, ¿no? Para poder dar soporte a la IA del futuro. He visto precisamente un análisis antes de una empresa que se llama Semianálisis, vaya nombre tan original, en el que hablaban de esta primera fase donde van a invertir estos primeros 100.000 millones de dólares, porque este trillón o este medio trillón que se van a gastar no va a ser todo del tirón, va a ir pues en unos cuantos años. Y hacían un desglose más o menos de cómo iban a ir todos estos gastos y hablaban de, en la parte de CAPEX, en GPUs se van a gastar 42.000 millones de dólares. Hablan de 700.000 GPUs a un coste más o menos de 60.000 dólares cada una. Son GPUs de Nvidia en su mayoría, de diferentes tipos, que van a ir lanzando en los próximos años. Luego hablaban de construcción de centros de datos entre 10 y 15.000 millones, era la estimación
lo que son los propios centros, con todo lo que necesitan de medidas de seguridad y todo lo que hay. Luego, en infraestructura de red, que evidentemente es más que importante, hablaban de 10.000 millones de dólares. Y luego la parte de OPEX, en energía, estaban hablando de alrededor de 1.000 millones al año. Poco más, poco menos. O sea, a medida que vayan creciendo va a ser más, ¿no? Quizá el primer año 500 millones y el tercer año de 1.500 millones. Y hablaban de mantenimiento personal y refrigeración de aproximadamente 1.000 millones también al año. Y todo eso, si lo sumamos, nos da aproximadamente esos 100.000 millones de dólares. No sé si responde esto a tu pregunta, Corti. 10.000 millones en cables. O sea, yo visualizo estos, a veces, gente que comparte por redes como cables de data centers súper bien ordenados, pero claro, 10.000 millones en cables tiene que ser la bomba. La verdad que sí que responde, pero eso que es solo una fase y todas estas cantidades que es acojonante. O sea, esto es para que son varios data centers, ¿no? Entiendo, no solo uno. Sí, claro. Pero entendiendo que sí, van a empezar con uno en Texas, ¿no? Es lo que se iba a decir, que esto se supone que es como una primera fase, si no lo entendí mal, centralizada en Texas y que luego van a replicarlo en otras áreas de Estados Unidos hasta esos 500.000 millones. Claro, sí, va a estar todo en el rancho de Trump, de hecho. Sí. Sí. Yo las noticias que he visto que hablan de Texas, pero hablan de data centers. Entonces no sé si es porque sí, o sea, si en esta fase van uno o varios, pero ¿sabes? Una como que puedan ser varios en Texas, a ver, que también puede tener sentido por no centralizar una infraestructura tan grande. Es que claro, 100.000 millones en un solo sitio, como se te queme. Lo que pues pasa vaya. es que sí, hay tornados y cosas de estas, ¿no? Lo que pasa es que el problema energético, claro, hemos contabilizado la energía como el consumo, pero es que a lo mejor tienen que montar una central nuclear o yo qué sé, es decir, esto hay que tener la infraestructura para poder darle servicio. No es tan fácil. Sí, sí. Si no recordáis, a este respecto, que también en Texas montó Musk su infraestructura y también se había montado o se estaba montando una plantación de esta solar del copón para alimentar. Entiendo que vendrá asociado. Sí, pero también se va a utilizar, por lo que leí, energía nuclear y fósil incluso todavía. O sea, va a utilizar todos los tipos de energía que hay. Drill, baby, drill. A lo mejor es para eso, no para los coches. El coste también de montar una central nuclear, por ejemplo, también son 10 billion, ¿no? A lo mejor. Claro, es que aquí estamos hablando de números muy grandes que tienen que dar servicio a todo. Por repasar un poco quiénes son los implicados en el proyecto Stargate, o sea, a quién se le ha pedido colaboración aquí, ¿no? Pues estaríamos hablando principalmente de OpenAI como cabeza, digamos, en tema de inteligencia artificial, de Microsoft, ¿no? En la parte de despliegue de infraestructura, gente que tenga experiencia y todo esto. Está por ahí SoftBank, que va a poner dinerito, ¿vale? Y como no, también está Nvidia. Sí. O sea, un poco parece que los dos socios principales son OpenAI y SoftBank, que OpenAI va a ser quien lidere las operaciones del proyecto, por este conocimiento que tiene en toda la parte de IA, y SoftBank va a asumir la responsabilidad financiera, aunque no va a ser la única que ponga capital, porque luego está MGX, que es el fondo soberano de Abu Dhabi, que también meterá pasta. Eso, como OpenAI operaciones, SoftBank la parte financiera, y luego con el apoyo tanto de Oracle, que parece que van a meter soluciones de infraestructura, Microsoft, o sea, luego hay como un segundo nivel. Todo esto es lo que en su día, que ya comentamos hace bastante tiempo, yo creo, o sea, o conecta mucho con, ¿os acordáis cuando hablamos de que Sam Altman iba a montar, o se decía que rumoreaba que iba a montar un proyecto de chips y estaba hablando con SoftBank y demás? Sí. O sea, yo creo que puede ir mucho por aquí. Luego, otro actor que no estaba invitado a la película, pero evidentemente se lanzó al ruedo enseguida, sería Elon Musk, ¿no? Si no Sí. me invitan aquí a la fiesta, efectivamente, entro en Twitter, perdón, en X, y empiezo a poner a todos a caer de un burro. Que si no hay pasta, que si no sé qué. Pero bueno, ya entraremos en ese punto. Sí, lo de Bueno, pues, Elon. De hecho, había bastante beef ayer, yo creo, porque le estaba haciendo reminders a Sam Altman.
como poniéndole tweets en los que Altman criticaba a Trump hace unos añitos y bueno, ensuciando. Sí. Esto tiene también como derivada, y se hablaba también ayer, pues, bueno, iba a decir en redes sociales, yo solamente me meto en LinkedIn, o sea que lo vi ahí, pero de las implicaciones que tenía el hecho de que ahora OpenAI se había aliado de una forma más general, no solamente por el proyecto Stargate, con Oracle, y las implicaciones que tenía respecto a Microsoft, ¿no? Porque antes casi tenían un partnership bastante exclusivo por la parte de OpenAI, porque Microsoft ya hace tiempo que ha metido otros LLMs, otros modelos dentro de su sistema, pero OpenAI estaba muy ligada a Microsoft y ahora mismo están ya, bueno, no te voy a decir que desligados, pero sí están empezando a ser un poquito más promiscuos y eso seguro que va a tener algún tipo de implicación. Yo creo que, a ver, Elon Musk, claro, tiene una posición, ¿no? Digamos, curiosa en todo esto, porque él ha estado muy implicado en la campaña de Trump. Este ha sido el gran anuncio económico en la parte tecnológica, ¿no? Y no sale la foto. Entonces, claro, evidentemente, aquí, bueno, si lo veis en las últimas semanas, meses, ¿no? Sobre todo desde que se conoció el resultado de las elecciones americanas, pues ha habido un viraje en cuanto a viraje casi ideológico en las Big Tech. Y ahora quizá vemos un poco el porqué, ¿no? Por acercarse a la nueva administración y, bueno, por un lado, de manera pues completamente lógica. Si tú lo analizas desde la postura, por ejemplo, de Jensen Huang, ¿no? De, oye, nosotros tendemos la mano para que esta nueva administración americana tenga el mayor de los éxitos, porque, bueno, pues, queremos que vaya bien a nuestro país, ¿no? Eso está bien, pero claro, también está esto detrás. Pero desde el punto de vista del mensaje, pero es que hay otros que es que directamente se han desdicho de lo que estaban promulgando hacía 6 meses, ¿no? Lo dices por tu amigo, ¿no? Por el que había sido tu amigo hasta hace poco, que ahora le echas aquí un poquito de beef. Sí, a ver, yo estamos hablando de Mark Zuckerberg, que evidentemente yo he defendido muchas de las cosas que ha hecho Meta en el campo de la IA y cómo ha apostado por el open source y tal, con las intenciones que sean, ¿no? Pero me parece mejor que lo que han hecho otros. Siempre me ha gustado la filosofía open source de Meta, ¿no? Desde antes de la IA, ¿no? De Facebook siempre ha ido muy por delante y, ¿no? Y gran parte de la tecnología puntera que tenemos en algunas cosas se la debemos a ellos, porque ellos abrieron tecnología y eso está muy bien. Pero, a ver, este señor, perdona, pero es que no tiene vergüenza. No, y no lo digo como un insulto, es que no la tiene. O sea, no es que yo quiera aquí expresar una opinión ni nada. Yo creo que le da igual. Porque es que el tío dice lo que le parece y como si hubiera pensado así toda la vida, ¿eh? O sea, va por la vida como... Y claro, si tú haces un poco de picking de distintas fases de su vida y discurso, es algo que es imposible darle una coherencia, salvo que pienses que solo le mueve el interés, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay también, o sea, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pero por otro lado, hay como dos formas de enfrentarse a estas cosas, ¿no? Tienes a un Elon que dice lo que le da la gana y lucha contra todo. Pero claro, si todas las compañías o todos los líderes de las grandes compañías actuaran como Elon, esto sería un carajal, porque al final cada uno haría lo que le diera la gana y estaríamos ahí a leches. Entonces, porque yo he pensado mucho sobre esto y digo, bueno, Mark por un lado, yo creo Zuckerberg, pues al final sigue una postura muy política, decir, oye, yo soy una gran compañía, me van a poner muchos problemas si estoy dando por culo, o a veces incluso en alguna entrevista ha dicho que es el Estado el que les ha dicho algunas cosas que tenían que hacer y punto, y cumplo. Y por otro lado está ¿hasta qué punto tienen esta gente que luchar contra el Estado?
si no son el Estado, ¿vale? Yo ahí tengo un punto que no tengo muy claro cómo deberíamos actuar como sociedad por eso, ¿no? Tú imagínate a 5 Elon Musk a la vez en 5 grandes compañías en Estados Unidos que están continuamente como empujando los límites de todo. Por un lado, porque hay mucho desarrollo, pero por otro lado te lo puedes permitir si hay una persona, ¿no? Si Zuckerberg también hiciera lo que le diera la gana, aunque el Estado dijera otra cosa, yo que sé, Microsoft también. Hay un tema ahí como político y de entender que, o sea, ¿no? que hay un contexto político y social en el que hay que buscar unos equilibrios interesantes. Sí. Yo, fíjate, no le afeo tanto esto último, que me parece que, mira, es verdad que tienes que aceptar cuál es tu situación y es que si todos fueran como Elon Musk, pues esto sería un sin Dios, ¿no? Pero, hostia, es que Mark Zuckerberg es un tío que se ha sentado en una comisión del Congreso dando explicaciones por un tema como el de Cambridge Analytica, ¿no? Yo creo que, a ver, esta Sí, gente, se le ve venir. Se le ve venir. esta gente, o sea, tienen que tener mucho cuidado cuando abre la boca, sobre todo después de que no vale con haberte ponerte una sudadera y el pelo así desmarañado, ¿no? Si es que es, y él, pues, tiene esta política, ¿no? De, oye, tenemos una crisis reputacional o tenemos un problema y tal, le cambiamos el nombre de las cosas, hacemos como si no hubiera pasado nada. Eh, Tienen una responsabilidad porque es una... ¿sabes? Estos son los propietarios de Facebook, pues bueno, ya tal, ¿no? Hay gente mayor y eso. Pero esta gente tiene Instagram y WhatsApp, eh, tienen una responsabilidad. Y luego, dentro de lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial, pues son gente que son de los que lleva la voz cantante. Entonces se entiende, porque claro, aquí estamos hablando de los primeros 100.000 millones, ¿no? Se entiende que los grandes nombres que están ausentes en esta primera lista entrarán en las siguientes fases, ¿no? Estarán ahí a pescar, entiendo que es así, ¿eh? Entrarán a pescar financiación en las fases porque esto es un plan a 4 años, y aquí se ha hablado de los primeros 100 billion, ¿no? Y han salido unos nombres. Luego hay nombres que no salían y se han puesto ellos mismos ahí. Pues el caso de Elon Musk, que entiendo que está enfadado porque, porque la ha empujado mucho para que se dé este resultado electoral y luego, mira. Bueno, ahí sí, ahí al final hay mucha rivalidad, ¿no? Porque al final, más o lo que venía diciendo estos días es que, por un lado, SoftBank solo ha comprometido 10.000 de los 100.000 o 500.000 totales, es decir, que esto pasa mucho en todos los lados. En concreto, en España estamos muy acostumbrados a que se diga, vamos a dar no sé cuántos millones para no sé qué, y luego ese dinero no se mueve, ¿no? Entonces ahí hay cierto escepticismo. Y luego, bueno, pues esta rivalidad, si queréis, con Sam Altman, ¿no? Que al final los dos, ¿no? Estaban en OpenAI, al final Elon se fue, Altman se quedó, ha habido como mucha pugna y ahora parece como que Altman con OpenAI está consiguiendo liderar hasta con su amiguito Trump. Y luego tiene toda la inversión que ha hecho con XAI, que al final están construyendo como la gran iniciativa, si lo queréis ver, en inversión a nivel data centers, que compite con esto. Yo creo que bueno, o sea, es normal que Elon esté ahí cabreado. Decía Trump ayer, ¿no? Como no le daba importancia, decía, bueno, es que a Trump, a más le cae mal una de las personas que está aquí y es normal, a mí también me cae mal mucha gente. O sea, como diciendo, bueno, la vida, ¿no? Ya se le pasará o ya habrá otras cosas donde él pueda meter el cazo o hagamos cosas juntos. Bueno, a ver, evidentemente dinero público para Elon Musk va a haber. Quería comentaros, estamos, como dicen en la tele, en riguroso directo, aunque quien lo escuche habrá pasado ya una semanita por lo menos, pero justo ha salido una noticia hace nada que dice que Mark Zuckerberg dice o ha anunciado un aumento significativo en su gasto de capital para 2025, destinando entre 60.000 y 65.000 millones de dólares principalmente a la infraestructura de IA y la construcción de un nuevo centro de datos de más de 2 gigavatios. Es decir, que se está montando su propio proyecto Stargate, ¿no? Bueno, pero Sí. Meta ya estaba en eso, ¿no? Porque ha sido el principal constructor de infraestructura, principal cliente de Nvidia, ¿no?
en los últimos 2 años. Sí, pero Ellos para hacer estaría en eso, entrenamiento de llama. pero es una cantidad relevante. Estamos hablando de 100.000 millones entre todo el proyecto Stargate en 3 años y él pretende poner 60.000 durante este año. O sea, Sí, está claro. Sí, Pero mira, claro, en 2024 han invertido entre 38 y 40.000 millones. O sea que bueno, hacen inversiones. sí, tiene coherencia, porque la estrategia de Meta es esa. O sea, ellos es nuestra infraestructura para los modelos más potentes. Y es así un poco el rollo que han seguido. No sé exactamente cómo están los números ahora en cuanto a quién le compra más tarjetas a Nvidia. Lo que está claro que es que aquí siempre gana aquí el Jensen. Sí, está claro. El Tito Jensen, vamos, está como diciendo, me parece guay, yo apoyo lo que queráis, por un lado, por Ese es otro, el pues baremo. O sea, eh, se mide quién eres en el mundo de la inteligencia artificial, se mide en cuántas tarjetas le compras a Jensen Huang. Y al final, pues, esto aumenta su negocio, ¿no? El hecho de que haya una iniciativa pública tan importante a nivel monetario en Estados Unidos, pues seguramente deba tener consecuencias en el resto del mundo. Pero salvo, bueno, algún aumento que ha habido, ¿no?, de intención de inversión en UK y tal, yo no he visto movimientos similares por aquí, ¿no? Es algo que nos posiciona en una situación... De China, pues no sabemos mucho, pero a nosotros nos pone en una situación peligrosa, ¿no? Si ya estamos un poco dependiendo de lo que sale de ahí, ahora va a ser incluso peor. sí. O sea, yo lo que tengo dudas es cómo se gestiona esto luego. O sea, ¿quién va a usar esta infraestructura? ¿No? Pero al final es dinero público, porque claro, lo que decía Frankie, ¿no? Los 60.000 o 65.000 que invierta Meta, pues son sus data centers y ellos pues los usarán ellos o cobrarán acceso o montarán un negocio. Pero todo este proyecto yo lo que no he visto es cómo se va a gestionar el acceso. ¿Esto es para que luego OpenAI haga lo que le dé la gana? ¿Es para que cosas gubernamentales corran ahí? O sea, me parece curioso porque no acabo de entender esa gestión siendo dinero público. no sabría decirte tampoco, porque leyendo noticias estos días se hablaba de que esto era un paso muy claro hacia la AGI, ¿vale? Que ahora mismo se utiliza para todo, pero se hablaba también de las partes buenas, la aplicación que tendría esto, por ejemplo, en la salud, que es lo típico. Se hablaba también, evidentemente, de las aplicaciones militares, que podrían, los intereses militares, ¿no?, que podrían estar detrás de todo esto. ¿Quién lo va a usar? Pues seguramente la mitad no nos vamos a enterar. Aquí hay una cuestión que a mí se me viene a la mente porque esto es dinero público, pero hay unos cuantos players aquí implicados, como OpenAI, ¿no?, que sale en primer lugar, que están por delante, ¿no?, en este proyecto. Yo aquí me imagino cuál es la posición en la que se quedan Meta, Google, gente que, para empezar, tienen infraestructura ya, están construyendo más y si de alguna forma, porque ya hemos visto que se han comprometido inversiones, por ejemplo, en España, para construcción de infraestructura. Entiendo que en otros países de Europa también habrá pasado lo mismo a lo largo de 2025 y si quizá una posible respuesta podría ser implicar a los gobiernos de la Unión Europea para que hagan una apuesta, quizá con empresas americanas que son capaces de hacer esto, pero para hacer la competencia, si pasa esto de que alguien como OpenAI va a tener el control de estos data centers, ¿no? Porque al final a OpenAI lo que le falta y lo que le provoca esa dependencia con Microsoft es tener su propio hierro. Y Altman ha estado mucho detrás de esto. En eso Sí. no pueden competir con los que llevan haciendo infraestructura 25 años, ¿no?
Y Microsoft, no lo hemos comentado yo creo antes, pero también está invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en infraestructura. Aquí en Seguramente España, a la altura de Meta, seguramente. aquí en España van a abrir data centers. Sí, lo que pasa es que no es infraestructura IA, ¿no? Como tal. Desde Es ese punto cloud. de vista, Meta seguramente es la empresa que más data centers tiene, junto con Google, en el mundo, ¿no? Porque han necesitado, o sea, mucho más que Amazon y tal, han necesitado construirla para dar el soporte a sus servicios, que eran una cosa brutal. Lo que pasa es que Meta tiene la particularidad de que ellos no la alquilan, Ujú. ¿no? Entonces ellos están construyendo, pero es como solo para ellos, ¿no? Y ese es un caso extraño porque quizá hay un plan de futuro, lo hemos hablado alguna vez aquí. Eh, cuando, cuando lo que se venda, si llegamos a ese punto, ¿no? Cuando lo que se venda es inferencia de ella, pues ellos pueden tener una posición con la que va a ser muy difícil competir. Viéndolo desde este punto de vista, quizá el proyecto este Stargate quiera venir a democratizar un poco eso, ¿no? O a evitar que determinados players tengan una posición tan preponderante y por eso igual no están invitados a la fiesta. Pero vamos, como sabemos tan poco, pues vete a saber. Sí, de momento lo que está claro es que las acciones de Nvidia se han visto reforzadas. Hablábamos hace unos días de que habían caído un 5%, no sé qué. Ahora con esto parece ser que se estaban reforzando bastante. Y las de Oracle también. Bueno, Sí, incluso las de SoftBank, que al final son los que aflojan la pasta y creo que se habían subido un 10% cuando se anunció esto. Y dice, mira, curioso. y luego, toda esta inversión, pues estamos hablando al final de en qué a qué se va a destinar. Hemos dicho que una parte va a ser a personas que tienen que estar gestionando, al final hay que construir, hay que desplegar infraestructura, hay que hacer software también, hay que hacer un montón de cosas. Y se prometía más o menos unos 100.000 empleos directos con estos 500.000 millones de dólares y muchos más, cientos de miles de empleos indirectos, de empresas subcontratadas. Bueno, teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene 300 y pico millones de personas, ¿vale? Quizá no parezca tanto, pero es una manera de dinamizar la economía que en cierta forma me recuerda también a lo que ha ocurrido en otros momentos con las guerras. Si la economía empezaba a sufrir, de repente nos metíamos en alguna guerra, empezábamos a construir armamento y de repente la economía empezaba a reflotar. ¿Puede ser un sustitutivo de alguna forma? Pues es un buen punto, ¿eh? Porque encima, o sea, quizás en este contexto más de Estados Unidos en guerra con China, aunque no sea una guerra tradicional, pero si al final una Ujú. guerra tecnológica y de mercados y demás, puede haber algo, ¿no? Porque al final también China hemos hablado que están ellos pues ya, ¿no? Con sus modelos, sus infraestructuras, a lo mejor con ese enfoque es que intentan tirar de menos infraestructura y ser más óptimos seguramente y no creo que tardemos mucho en conocer algún movimiento al respecto, porque al final también esto es una meada fuera del tiesto por parte de Estados Unidos, ¿no? Es como un decirle al mundo quiero liderar esto y China también está haciendo mucho, por lo tanto tendrá que decir algo. Sí. No sé si a medio plazo esto puede tener un impacto económico importante en cuanto a lo que es dinamizar el mercado laboral y tal, porque es una cosa muy de nicho, ¿no? Es decir, al final de lo que estamos hablando aquí es de construir data centers. Evidentemente, para construirlos hacen falta allí unos albañiles, ¿no? Y unos especialistas y tal. Pero eso es una cosa que, bueno, durante unos años, durante los años de la administración, lo que dura la administración Trump, Ujú. y no puede haber más, ¿no? Porque ya luego no puede volver a presentarse, pues esto va a ocurrir, pero no sé si es tanto... O sea, me gusta la analogía esa con la dinamización con las guerras y ojalá sea una alternativa porque a los Estados Unidos les gusta mucho meterse en estos fregados que son bastante feos con intenciones que pues ya se sabe, ¿no?
Entonces, ser la policía del mundo, pues tiene segundas intenciones. ¿Estás queriendo decir algo? ¿Ya vamos a No, a ver, nada que no sepa todo el mundo, pero vamos, que al final pues tienen sus intereses y si satisfacen esos intereses construyéndose allí unos edificios y poniendo unas placas solares, pues oye, un poco mejor, ¿no? Que arrasar un país. Pero yo no sé si esto... o sea, yo veo que, por ejemplo, el tema de traerse las fábricas de coches y todo eso, pues sí que puede tener un impacto más grande, ¿no? No sé. Todo un sistema productivo y tal. Pero es que yo veo los data centers del futuro que ahí no hay nadie. ¿Sabes? Es como una fábrica de esas totalmente automatizada o lo que sea. O sea, no lo sé, ¿eh? Tampoco soy un experto en el tema, pero no sé si esto... El propio proyecto sí, porque vamos a meter mucha pasta y eso alguien tendrá que ponerlo en marcha, claro. Pero luego a largo plazo, o sea, no veo un nuevo mercado de trabajo ahí. En Veo que cualquier ahora caso, es como... Perdona, pensé que habías terminado. Sí. No digo que veo que es como si ahora nos ponemos a construir pisos, ¿no? Bueno, eso es lo que haríamos en España, efectivamente. Eso lo haríamos en España, sí. Sí. Iba a decir, a ver si me acuerdo de lo que iba a decir ahora mismo. No, os voy a tener que dejar pasar la palabra porque se me ha ido de la cabeza. Mira, conecto, estamos hablando de data centers y me he acordado que el otro día hacían una entrevista muy chula en el podcast de Indexa Capital a Ismael Clemente, que es el fundador de Merlin Properties, y él hablaba al final, ellos es una empresa inmobiliaria, o sea, al final de compra y gestión de edificios y demás, y que donde iban a invertir más y bien más crecimiento futuro justo en centros de datos, también en España y en Europa, ¿no? O sea, quizás es una tendencia que vamos a ver en todo el mundo, ¿no? Ya no solo por la IA, sino porque evidentemente ya a día de hoy la tecnología es algo que está en todo y muy seguramente ahora se hablan menos incluso de tecnología web y demás, pero es cuando más usos hay y con la IA pasará lo mismo, ¿no? De que cuando llega al mainstream y esté en todos los lados, mejor no se habla tanto como estamos hablando ahora, pero claro, tiene que haber cientos o miles de data centers en todas partes para soportar todo lo que está pasando. Perdona que dé el paso para atrás, Corti, pero ya me he acordado lo que iba a comentar, para que no se me vaya el hilo. Pero un poco abundando en el tema la analogía con la guerra, el tema de fabricar armas y de hacer toda esa investigación, toda esa I+D en las armas, les ha colocado en la potencia mundial y en esa policía que estaba comentando Lu. Ahora, claro, esto tiene también esa segunda derivada, por supuesto, que no solamente creas puestos de trabajo, no solo colocas, si quieres, dar servicio a las empresas para que puedan mejorar, sino que coloca, o la idea puede ser, con ese Make America Great Again, ¿no? O America First, colocar a Estados Unidos también a la cabeza de todas estas guerras de inteligencia artificial, en este caso con China, dándole de nuevo ese papel preponderante, ¿no? Es como que están buscando siempre la manera de estar por encima de los demás, pero realmente al ritmo que va China, ¿pensamos que les puede durar mucho esa ventaja, toda esta inversión que están haciendo? Porque comentábamos en la cara muy, muy por encima este nuevo modelo que es DeepSeek R1, que con muy poquita inversión les ha permitido tener un modelo del nivel de O1, con todo lo que le costó a OpenAI llegar ahí. Viendo cómo va el tema, pues quizá en pocos meses, con poquita inversión también, entre comillas, tengan un modelo parecido al O3 que a OpenAI le ha servido tanto. Es como que China va por detrás y lleva pasando esto 20, 25 años, va por detrás, pero con poquito o con toda esa fuerza que tienen de trabajo detrás, ¿no? Se consiguen poner a la altura. ¿Pensamos realmente, o en Estados Unidos piensan realmente que se van a poder posicionar con una ventaja tan grande como para poder desentenderse o deshacerse de los chinos? Quizás es la guerra que estás diciendo, la guerra de enfoques, ¿no? Es decir, Estados Unidos haciendo grandes inversiones como más a la antigua usanza, es decir, oye, pues yo meto aquí todo mi capital, toda mi fuerza y mi porte y empujo, y China por esa guerra por la eficiencia, que es la línea que está adoptando. No sé si porque no le queda otra también, pero al final estamos viendo que de China todo lo que viene son modelos más eficientes y demás. Y a lo mejor es un cambio de era también, ¿no? O sea, la típica cosa que, oye, el enfoque que mejor funcione va a ser el que haga, el que termine quien lidera.
yo creo que veremos. A mí me tiene mucho sentido lo que están haciendo en China. ¿Por qué? Porque al final todas estas grandes inversiones que está haciendo Estados Unidos, pues ya no es este proyecto, sino también OpenAI, todas las rondas que ha tenido y demás, lo van a acabar rentabilizando, pero van a tardar en rentabilizar y hay muchas incógnitas, y con la velocidad que está pasando todo esto, oye, perfectamente puede pasar que modelos chinos evidentemente los van a capar, evidentemente va a haber mucha serie de cosas que van a limitar todo esto, pero hay que demostrar que son capaces de rentabilizar todas estas inversiones. Y hay una segunda derivada, que es la deuda que tú adquieres con un movimiento como este, ¿no? Y tiene varios ejes. Hay una deuda con los bancos, que adquirirá el gobierno americano, que ya la sufragarán como ellos, bueno, son muy ricos y tal, y si no bombardean el banco. Pero hay una deuda también a nivel de relaciones internacionales y una deuda también climática, ¿no? Es decir, ellos han estimado que para 2028 el consumo energético que van a tener de inteligencia artificial, solo de estos data centers, ¿no?, es de 325 teravatios hora, que eso es el consumo anual de España entero, ¿no? Para esto, con movimientos muy beligerantes de yo nunca estuve de acuerdo con esto, se han tenido que salir de los acuerdos de París, han tenido que revertir determinadas iniciativas, y se convierten los Estados Unidos ahora, eclipsando a China y a Rusia y a quien sea, en el principal opositor a todas las iniciativas en pos de parar el cambio climático. Entonces, de esa forma, de alguna manera se están enfrentando al mundo, ¿no? Porque estos no son temas menores. O sea, estos son cosas para las que todos los países, o casi todos los países del mundo, se han coordinado durante muchos años, ¿no? Y ahora de repente, pues rompe la baraja y dice, nos salimos de todo esto. Que puede haber un componente ideológico y lo que tú quieras, pero claro, sin hacer eso, tú a lo mejor no te puedes permitir este movimiento, ¿no? Porque no podrías cumplir con los requisitos de consumo de energía, de emisiones a la atmósfera y todo esto. Esto es ir a tope con todo esto, ¿no? El consumo de agua, todos estos rollos que ya sabéis, que hemos hablado muchas veces, que tienen como consecuencia digamos, el trabajo que hacen estos grandes centros de computación, que se va a incrementar sensiblemente, además, con proyectos Stargate. No es algo en lo que se cortasen mucho, porque las grandes empresas americanas ya estaban haciendo infraestructura por todos lados, pero claro, esto está además muy centralizado en Estados Unidos y en Texas concretamente. Sí, es verdad lo que estás diciendo. Cuando hablamos del efecto medioambiental, no solamente la parte energética, sino los centros de los recursos de agua para enfriar las instalaciones, al final, los residuos tecnológicos y el reciclaje que viene por ahí, e incluso si vas a construir esos monstruos, me refiero de edificios, ¿no? En las zonas en las que lo vayas a hacer, pues también hay una serie de ecosistemas locales que se ven desplazados y, bueno, pues, en fin, se producen un montón de disrupciones que hay que ver el resultado o el impacto que pueden tener. Yo no sé si esto lo estudian o no lo estudian, si los permisos les dan carta blanca. El hecho de que sea en Texas, por ejemplo, yo lo pensaba el otro día, a nivel de agua, yo no sé cómo están ahí. Sí, porque Texas suena a mucho calor, suena como un sitio en el que debe haber bastante sequía, igual estoy completamente equivocado, y si lo hacen ahí será por algo, evidentemente, pero ¿qué impacto puede tener todo esto? Texas, bueno, tiene mar cerca también, o sea, es que depende mucho de la zona. Claro. Es un sitio muy grande, ¿no? Tendrá su desierto, pero también hay otras zonas. Supongo que esto estará en un sitio, un emplazamiento estratégico, es que no sé dónde está. Pero vamos, o sea, seguro que si se pone, lo hacen. Otra cosa es la consecuencia que tiene eso después, ¿no?
Y qué bueno que tienes que... O sea, tú generas una deuda con todo esto. Es decir, si se cumple esto de que la moneda del futuro es el tiempo de computación y, y cualquier cosa va a requerir de ejecución de una inteligencia artificial por detrás, porque todos los procesos que se hagan van a estar asistidos por IA, y eso va a ser una cosa que va a ser fundamental en nuestro día a día, y vamos a estar operados por la inteligencia artificial cada vez más potente, además. Eso no podemos ignorar que tiene una contrapartida energética, ¿no? Es decir, no es gratis, evidentemente. Y ahora mismo es altamente ineficiente. Entonces, claro, la visión de China, que no sé si es forzada o no, pero que desde luego es una propuesta, es muchísimo más sostenible. Entonces, a lo que voy es a que el proyecto Stargate, desde este punto de vista, puede salir muy bien porque les puede posicionar como bueno, estamos haciendo algo que no... Tenemos una fuerza de computación que no tiene nadie en el mundo, y si la quiere alguien, como es la moneda, no la tenéis que comprar, pero también les puede situar en un punto de altísima ineficiencia, de haber apostado todo a hacer cosas más grandes, cuando lo que había que hacer era lo que están haciendo los chinos, ¿no? Intentar conseguir mejor rendimiento con menos recursos. Eso es. Y como ha pasado siempre en el mundo de los ordenadores, ¿no? Me acuerdo yo de cuando teníamos ordenadores que no cambiaban en muchos años. ¿Mm? Tú tenías un PC, o antes, ¿no? Tenías algo con una placa ZX o lo que sea, y, y ese hardware era el que tenías con esa memoria durante 8 años. Y a lo largo de esos 8 años ibas optimizando lo que eras capaz de hacer con ese hardware hasta llegar a unos límites que en el inicio de la era eran totalmente impensables. O sea, se pensaba que era imposible hacer eso con ese hardware. Pero como el hardware no se movía, pues hacia donde tendía el progreso era hacia la optimización del software y hacia hacer cosas muchísimo mejores con los recursos que teníamos, ¿no? Y luego cambiamos a un punto en el que pues hace la memoria más barata y entran en la guerra de tarjetas, de chips, de Intel, de Nvidia, de tal. Cada año podemos meter el doble de potencia, ¿no? A explotar la ley de Moore al máximo. Y entonces, ¿qué ocurre? Como consecuencia inevitable, dejamos de invertir nuestros recursos, si quieres, intelectuales, en mejorar el software. Porque ¿para qué? Si mañana puedo meter el doble de memoria. O si mañana puedo meter el doble de ciclo de teraflops, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que se compensa el sistema y la inteligencia artificial, ya pensando en el futuro del proyecto Stargate, no avanza, sino que lo que avanza es meto cada vez más motor. ¿Mm? Si tú esto lo haces al revés, ¿no? Si limitas la capacidad con la que eres capaz de... O sea, si metes restricciones, lo que estimulas es el progreso en el otro sentido. Porque el progreso es inevitable, ¿no? Entonces, si tú metes una restricción, como por ejemplo, no puedo gastar más de tanta energía, que es una restricción muy lógica, ¿no? O sea, aplica a todo. Es, digamos, la restricción universal. La energía es tanta para esto concreto. Pues entonces estimularás el progreso en el otro sentido. Si dices, si tu take es la energía es ilimitada, realmente te puedes estar pegando un tiro en el pie. O sea, que es una apuesta esto también, ¿eh? Sí, sí. Sí, a ver, también hay que entender muchos contextos, ¿eh? En Estados Unidos, por ejemplo, hablamos antes de energía nuclear, pero hay muchas startups de nuclear, de microreactores, de otras movidas. Es decir, yo creo que se cuenta que al final en paralelo están pasando muchas cosas, y si la energía acaba siendo un problema, también se está trabajando ¿no? en solucionarlo. Y Estados Unidos es de los países que yo creo que, más allá de determinadas políticas, menos miedo tiene por sus reservas ¿no? de Sí, sí, combustibles claro. fósiles, de algunas otras movidas. Yo creo que es lo típico de, venga, vamos a liderar, que cuando tengamos un problema de eficiencia energética lo veremos.
Otro día hablaba con alguien que me decía sobre este episodio de Trump diciéndoles a los daneses, chavales, ¿estáis utilizando este trocito de tierra que tenéis aquí, Groenlandia, o me lo quedo yo si no lo vais a usar? ¿No? Es lo que les venía a decir de alguna forma. Pues lo que comentaba esta persona era, sí, a lo mejor lo que ocurre ahí es que hay un montón de depósitos de petróleo y es una forma de sacarlo, ¿no? O que quieren allí poner algún tipo de plantas me refiero de energía, que no tengan cabida en otro lado. Pero sea como sea, Trump parece que está súper activo, metido en 1000 cosas a la vez, haciendo mucha disrupción. Hablábamos también el otro día del canal de Panamá, que ahora de repente lo quiere recuperar, ¿no? Me lo habéis quitado, me lo recompro. Y quedarse, si queréis, con México y todo, y Canadá, y comprárselo entero. Es como está haciendo muchas cosas y parece que hay como un plan maestro por detrás. O a lo mejor, como comentábamos en la cara A, están haciendo muchos experimentos a la vez a ver qué ocurre, ¿no? A ver por dónde salen. Pero desde luego el tío está tocando todo lo que puede. O a lo mejor es que le hace demasiado caso a los asesores estos que se pone, como el Kennedy Tostapeña, el Robert Kennedy, Eso seguro. que esa gente va un poco pasada de vueltas, ¿eh? Sí, sí. Sí, a ver, un plan tendrá, evidentemente. Yo, mira, es que si nos ponemos a especular, oye, ¿por qué querría Estados Unidos ir a Groenlandia, ¿no? O sea, a la playa no es. Es decir, entonces, y a vivir tampoco. Pues es una zona inhóspita, ¿no? Ya Entonces, tienen Alaska. Si quieren hacer eso, tienen Alaska, que es lo mismo. claro. Y en Alaska, bueno, en Alaska se van a poner a hacer pozos allí, ahí sí que saben que hay petróleo, pero bueno, eso ya es suyo. Y el tema de que si quisieran expansionar o lo que sea, pues yo que sé, a lo mejor es que saben que va a explotar Yellowstone o algo así. Pero, vamos, que yo creo que esto se va a quedar, la mayor parte de esos movimientos se van a quedar en poca cosa, ¿no? Son más esas soflamas de tipo político que hacen ahora muy al principio y luego eso se va moderando. Yo creo que las cosas que ha querido aprobar y desaprobar y reprobar, ¿no? Ya lo ha hecho. Sí. El primer día él lo dijo, que iba a ser dictador el primer día. Y luego ya, tranquilidad. Claro. Entonces, bueno. Bueno, quería cambiar un poco el status quo, la verdad que es que lo ha cambiado. O sea, porque. Pero en todo el mundo, ¿no? O sea, que hemos pasado hace un mes ahora y el sentimiento en muchas cosas ha cambiado totalmente. Mucha gente se ha ido de Twitter a Blue Sky. Eso lo define. Pues eso son cosas de Elon ya, ¿eh? Que también. Bueno, pero hay un tema o sea, del wokismo, ¿no? O sea, hay un cambio quizás de posicionamiento, lo que decías antes tú de Zuckerberg, ¿no? De Meta, que antes quizás un planteamiento más, ¿no? Pues más cercano a lo que llamaríamos cultura woke, y ahora se pasan totalmente al lado contrario. Se nota que ha habido esto ha generado, ¿no? El que haya ganado Trump de esta forma ha generado como un desequilibrio, un cambio de equilibrio en todo el mundo y se está reajustando todo. Y yo creo que también lo que decías tú, Luno, estos como mensajes tan potentes van como un poco para alimentar todo esto. Conecta mucho también con el movimiento este de Argentina, Milei. Al final estamos viendo que lo que son posturas más libertarias y demás, pues están empujando toda esta parte más económica también del mundo y demás, y eso tiene muchas derivadas. Y ¿El Milei nos hace unos data centers ahí o qué? Bueno, supongo que está otra cosa, pero sí, no creo que sea el momento para él. Pero justo iba a comentar, y que lo hemos dicho muy de pasada, ¿no? Lo hemos mencionado muy de pasada. ¿Qué hacemos por aquí? ¿Qué hacemos por Europa? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para tratar de reducir esta dependencia, que si ya tenemos una dependencia brutal de ellos, o de que Meta quiera desplegar sus modelos, o de que OpenAI se le hinchen las narices, o de que nos cobre más o menos? ¿Qué hacemos aquí para, no sé, seguir teniendo algún tipo de competitividad? Es que no la tenemos desde mi punto de vista. O sea, la podemos tener, si queréis, desde un punto de vista funcional, pero no a nivel de infraestructuras, o lo que invierta en Estados Unidos en los data centers que construyan en Europa, y algunos de ellos los están haciendo en España, así que algo nos cae. Pero ¿pensáis que vamos a dar algún tipo de paso en esa dirección? Es que nosotros, ¿cuál es la gran tecnológica que puede tomar implicación en esto?
Ninguna. En el Reino Unido, por ejemplo, sí que leía el otro día que había, creo que eran 3, que entre las 3 se habían puesto de acuerdo y también iban a invertir 16, 17.000 millones de libras, lo cual sigue siendo de juguete respecto de lo que hay en Estados Unidos, pero bueno, hablamos de unos números que ya empiezan a tener cierta No, importancia, ¿no? y un país muchísimo más pequeño, ¿no? Efectivamente. Claro, la Unión Europea en conjunto Es como Estados Unidos, ¿no? podría tomar una iniciativa de este estilo. Lo que pasa es que la Unión Europea también hay que dejar. Nosotros comparamos mucho, ¿no? Estados Unidos con Europa a nivel económico, a nivel de crecimiento y tal, pero Europa no es un país. Ujú. Estados Unidos sí lo es. Entonces, hay cosas en las que no somos comparables. Otra cosa es que digamos, hostia, esto es estratégico, no nos podemos quedar atrás y se pudieran, pero es que es muy difícil. Es muy difícil. Aquí no hay un Donald Trump que pueda decir hágase. Es muy difícil eso. Inglaterra, pues mira, van a su bola, ¿sabes? Pero yo creo que en Europa hay empresas tecnológicas que tienen, o sea, no son las Big Tech americanas, ¿no? No son Google, pero hay grandes telcos, por ejemplo, que podrían, yo creo que deberían llevar la voz cantante en esto, ¿sabes? De decir un poco, oye, pues aquí estamos nosotros y nosotros también desarrollamos nuestra... Pero es que no está pasando. Y ya no sé si es porque no se favorece desde los gobiernos, ¿no? Porque, bueno, al final este proyecto Stargate pues es una iniciativa gubernamental, pero gran parte de las iniciativas de desarrollo de la inteligencia artificial que han tenido lugar en Estados Unidos son iniciativas privadas, ¿no? Y en Europa esto no pasa, no se incentiva, no sé, no tenemos esa cultura, estamos a otras cosas, ¿no? Y es que siempre pienso en el caso de Telefónica, ¿no? Telefónica debería estar ahora mismo en España eh, pues partiendo la pana y en Latinoamérica. Si es que son los dueños de esto, a nivel tecnológico, ¿no? Bueno, pero Y ya hemos visto lo que ha pasado con Telefónica, ¿no? El mero hecho de que el Estado pueda decidir cosas sobre una compañía de este tipo, ¿no? La dirección no es una compañía realmente privada, no es una compañía que pueda tomar sus propias decisiones o hacer sus propias apuestas. O sea, es que es un indicativo de cómo funciona Europa. O sea, pues hemos hablado muchas veces de regulación, hablamos en el fondo de un control estatal más fuerte. Bueno, es que en Estados Unidos se juegan con otras reglas. Yo lo que sí que soy optimista es, ya pasó lo de Draghi, el informe Draghi, yo sí que siento que aquí iremos lentos, pero empieza a haber un cambio, como un intento de cosas, y seguramente próximas elecciones en países de Europa van a cambiar también cosas y eso va a generar un sentimiento distinto, ¿no? Porque fijaos lo que decía Pedro Sánchez últimamente, ¿no? Hablaba de tecnocasta. Y ya hay en cierta parte de la población una cierta sensación de que todo esto, la tecnología y demás, también, bueno, pues son unas élites que están por ahí, que tampoco queremos un poco que nos dominen y no hay esa visión de cómo moldea la tecnología el futuro de Europa y de nuestros países. Esto cambia, yo creo que va a cambiar. Estados Unidos nos va a traer cosas, al final siempre hay movimientos impulsados y aquí yo creo que se va notando que necesitamos un cambio y acabará pasando. Lo decía antes, Lu, Europa no es un país. Va a llegar ese cambio a tiempo porque al final necesitamos que haya cambios en los gobiernos, no de un país, como pasa en Estados Unidos, sino de varios. En Alemania, en Italia, en Francia, España no comento nada porque pintamos poco, quizá en algún otro país del norte, pero necesitamos que se alíen los astros para que de repente haya un acuerdo y se pongan todos a tirar en la misma dirección. Y para cuando eso pase, pues igual es un poco tarde. Bueno, nunca es tarde, ¿no? Es decir, puede ser tarde para esta ola, ¿no? O sea, ¿vas a competir con el proyecto Stargate? A lo mejor no es nuestro terreno de juego, ¿sabes? Pero deberíamos estar haciendo cosas que resuenen, ¿no? O sea, debería haber empresas o centros públicos, o sea, no lo sé, pero que hagan cosas. Por eso yo lo de Alia pues, tampoco lo veo tan mal. Es decir, por lo menos algo estamos haciendo, ¿sabes? Y no con unas inversiones loquísimas. La cosa es, oye, pues hace falta algo más, ¿no? Porque es que nos sentimos pequeños al lado de esto. Y quizá la solución a todo esto no sea Europa.
Quizá la solución es cada país haciendo sus propias apuestas, porque fíjate el Reino Unido, ¿no? Que es verdad que el Reino Unido, pues no nos podemos comparar desde España, por ejemplo, no nos podemos comparar a nivel económico, juegan otra liga. Pero oye, para llegar ahí, pues España no es un país pequeño tampoco. No, pero al final vamos a crear más desigualdad de clases en Europa. Si cada país tiene que tirar por su lado, nosotros vamos a ir más lentos seguramente que Alemania, que Francia, y tienes países más pequeñitos o menos importantes que España dentro de Europa, donde todavía irán mucho más lentos. Yo sí creo que el llegar tarde es importante y creo además que estamos acumulando cada vez más deuda técnica. Y recuperarte de eso creo que nos cuesta, que nos va a costar mucho. Y está bien lo que tú dices, está bien tener iniciativas como Alia, pero es un outlier, es un one shot, una cosa que haces una vez y ya está, o realmente hay una estrategia detrás que te permita pensar que vamos a tirar en esa dirección. Ojalá, ¿eh? No la veo, pero ojalá. No, porque eso tendría que expresarse en inversión. Es decir, Alia es una inversión muy pequeña. Solo las ayudas anunciadas a inteligencia artificial en España son mucho más dinero que lo que se invierte en Alia, ¿no? Sí. Entonces, o sea, si tú te quieres posicionar a nivel tecnológico, es verdad que la IA tiene el hándicap de que cuesta mucho dinero a nivel el tema infraestructura, ¿no? Pero siempre ha pasado que ha habido países pequeños que han hecho un plan estratégico a 10-15 años y se han posicionado fortísimamente a nivel técnico. Por ejemplo, Israel, ¿no? Lo hizo en su momento. Y son países que España es muchísimo más grande y tiene muchísimo más presupuesto. Entonces, yo creo que es que lo que pasa es que aquí lo que pasa siempre es que los planes se hacen a un máximo de 4 años y hace falta algo más. Es que es muy difícil con el sistema este. En Estados Unidos sí que tienen, que se pueden pegar entre administraciones y tal, pero sí que tienen esa, digamos, ese consenso de que todos quieren que el país siga siendo la primera superpotencia, ¿no? Y no van a ponerse en contra de eso. Entonces, pueden acordar cosas a más largo plazo, evidentemente. Dentro de que muchas cosas que son adyacentes, pues llegue una administración nueva y las derogue todas o cosas como lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, es que estos van un poco más a saco con el tema ideológico, pero bueno, que al final luego la parte de la pasta, vamos, están todos a una. Y aquí, pues, ya sabéis lo que pasa. Es muy difícil hacer un plan a largo plazo de desarrollo en este sentido. Porque además, por ejemplo, en España es que no es lo nuestro. Fíjate lo que ha crecido el turismo el último año, ¿no? Es que somos especialistas en otras cosas. Sí, bueno, y luego ves, ¿no? ¿Quién invierte, por ejemplo, ahora en este proyecto en Estados Unidos? Que es SoftBank, ¿no? Que al final es el que ha invertido en las grandes startups también americanas. Es decir, el ecosistema de ahí es un ecosistema que asume riesgos, es un ecosistema muy conectado con las grandes fortunas y fuentes de financiación del mundo, porque viene dinero de SoftBank en Japón, viene dinero de Abu Dhabi. Es que esto Europa no le interesa a toda esta gente, ¿no? Entonces aquí no solo no nos gusta el riesgo, sino que encima no somos interesantes para nadie. No. Sí, ese ecosistema para mí además es clave. Cuando hablabas hace un momento de Israel, yo creo que Israel tiene una situación bastante diferente a la de cualquier país de Europa, en el sentido en el que tienen una diáspora judía que les permite llegar a muchos países, ¿no? Y lo que ellos hacen les da cabida. Pueden vender en Estados Unidos porque tienen mucha cercanía, mucha facilidad. Están continuamente en guerra, ya hemos comentado antes, las guerras al final te ayudan a desarrollar la tecnología de alguna manera. Es verdad que como no tienen más que tierra, realmente es un peñón de tierra y poco más, pues han concentrado todos sus recursos en esto, en la industria y en la tecnología que ellos son capaces de desplegar. Quizá en Europa pueda haber países de ese tamaño y que tengan ese potencial, pero tiene una situación muy... O sea, que me parece que le hace más cercano casi a Estados Unidos que otra cosa. Y desde luego tienen una actitud, dejamos aparte otros temas de guerra si queréis, pero se les llama, yo creo que
se les llama algo así como la nación startup, ¿no? O algo de esto, me parece. Y en cualquier cosa, es la actitud que tienen ellos ante la vida que a nosotros nos falta. Lo estabais diciendo antes, nosotros somos reactivos y ellos son proactivos en este sentido. Sí, puede tener que ver con situación conflictiva y buscarse las castañas y tal, pero al final es una estrategia. O sea, eso Claro. no fue flor de un día. Ellos se dedicaban a construir casas y de repente un día decidieron que apostaban por el software. Pero apostaban de verdad, ¿sabes? No nos poníamos aquí a... Porque en España, por ejemplo, pues salen empresas tecnológicas que son curiosas, pero nunca en la vida pueden llegar a convertirse en una telefónica. Es imposible. Su máxima aspiración es que llegue una empresa americana y las compre. Y en Estados Unidos, en cambio, pues una empresa sí puede plantearse. Yo voy a ser... voy a formar parte del Big Tech porque voy aquí a partir la pana, ¿no? Hay de todo, ¿no? También hay empresas que nacen para hacer un exit, como en todos lados, pero es que aquí es como que es imposible eso, ¿no? Entonces, pensar que una empresa de IA... Aquí hay gente haciendo cosas de IA de puta madre, mira FreePic. ¿Sabes? Pero claro, tú dices, ¿puede ser FreePic el nuevo Telefónica? Pensando en la empresa tecnológica más grande del país. Es impensable. Sí. O sea, yo por un lado, que esto suena todo muy pesimista, pero también por otro lado yo creo que, pues eso, que mola que haya los free pick y mola que haya gente que lo intente, porque a lo mejor intentándolo, aunque el contexto parezca que no lo soporta, conseguimos romper cosas, ¿no? También, yo creo que nos falta eso ahora también, que los emprendedores y las iniciativas más particulares, por decirlo así, se lo crean, lo intenten. Empezamos, yo creo, a tener también españoles por el mundo con mucha experiencia en muchos lados que irán generando conexiones para acá y demás. Y sobre todo no hay que perder la esperanza porque entonces sí que no lo conseguiremos. Quizás nos hace falta un poco de la actitud que tiene la gente de Miura, se llama esta empresa española, ¿verdad? Que hace cohetes también. Sí. Bueno, la PLD empresa no, Space. Miura era el pepino que lanzaron, Sí. ¿no? Vale. Está el Miura 1 y el 5, pero la empresa es PLD Space. Vale, perfecto. Pues ellos, con evidentemente muchísimo, pero varios órdenes de magnitud menos de dinero que las empresas que hay en Estados Unidos, están haciendo cosas bastante chulas. Tienen mucha imaginación, están aprovechando bien los recursos. Es una empresa que se les ve, se plantean comerse absolutamente todo, ¿no? Quizá nos falta esa parte, esa actitud en algún caso en las empresas españolas. Se me ocurre, por decir algo. Bueno, nos podemos inspirar en ellos. Hay que ser capaces de pensar grande, eso desde luego, pero luego también te lo tiene que permitir el ecosistema. Es verdad que una empresa que puede acceder a una financiación pública muy importante se puede permitir hacer cosas que son... No hablo precisamente de ellos, pero pienso en la analogía con SpaceX, ¿no? Que es una empresa que pues mucha gente la pone como, bueno, el gran proyecto de Elon Musk y tal, pero 100% dinero público. Sí, sí. ¿No? Son miles Y de se ve, millones de dinero público al año. claro. Entonces, en ese escenario te puedes permitir determinado tipo de cosas, pero claro, si estamos hablando de empresas de software, de IA y tal, hostia, es que ahí el dinero público, o sea, la NASA no te lo va a dar. Tiene que venir para que ocurra esto, ¿no? El gobierno y decir, metemos esta gasolina, pero la metemos de verdad y lo ponemos en marcha. En Europa podrían coger y decir, vamos a meter toda esta pasta. Oye, imagínate que lo hacen. Pero ¿quién coge la batuta ahí? Porque ahí tienen a OpenAI, tienen a Microsoft, tienen al otro, ¿sabes? Dicen, claro, puedo confiar en esta gente para que cojan toda esta pasta y hagan algo que tenga sentido. Aquí a quién se lo dan, macho. Hay que tener un cuidado. Y tenemos emprendedores, vamos a decir si queréis europeos, no necesariamente solo españoles, aunque también españoles, y en las últimas semanas hemos conocido a varios que lo están haciendo muy bien en Estados Unidos. Es decir, con recursos, con mercado al que vender y o sea, ellos tienen la actitud, pero claro, se tienen que cambiar de país para poder crecer lo que se tiene que crecer. Claro, te vas al ecosistema que permite hacer lo que tú quieres, Eso ¿no? es. Porque si no... Ha pasado siempre, ¿no? En la ciencia ha pasado siempre lo mismo. Sí, Eh, es verdad. yo tengo muchos amigos que han hecho carrera en el mundo científico, pero que lo suyo era vocacional y pasional,
No era yo quiero tener una plaza de funcionario y ya está, ¿no? Hago mis publicaciones y fuera, que eso por desgracia también ocurre. Pero quien era vocacional, pues se ha tenido que ir a otro país y entonces ha visto, y no necesariamente Estados Unidos, puede ser Alemania, y ha visto lo que es que se apueste por su disciplina. Decir, hostia, que tengo recursos, ¿sabes? Es que yo esto no lo he visto en la vida. Y es que los recursos es algo importante. Entonces yo creo que si eso se pone sobre la mesa, al final la gente hará, bueno, pues tienes que poner tus guardarraíles, pero la gente hará algo con ello. Pero es que aquí hay mucho, son muy amarrategui y lo que digo, que es que no es no es nuestra guerra, realmente. Sí. Nosotros estamos a poner copas, por desgracia. Bueno, vamos a hacer, lo que no esté escuchando, vamos a hacer que esto sea nuestra guerra. O sea, yo creo que, venga. Ojalá. Muy bien, pues nada, proyecto Stargate. Creo que vamos a seguir hablando de esto los próximos 4 años, ¿eh? Sí. Luego haremos una retro, amigos. Si os parece, nos emplazamos al año 2029. Hacemos una retro del proyecto Stargate, a ver qué tal. A finales. Quedamos de aquí el viernes de 2029, dentro de 4 añitos. Vamos a ver qué ha pasado. Eso es. Así que muy billions, bien, pues nada. que nos caigan unos. Si os sobra de esos 500 billions algo, por aquí podemos recogerlo. Pues nada, nos vemos en la próxima tertulia en un par de semanitas. Disfrutéis. Hasta otra. Un abrazo. Hasta luego.